Convertirse en una estrella en el mundo del fútbol americano no es fácil. Mientras decenas de jóvenes deportistas sudan en el campo para cumplir sus sueños, solo unos pocos llegan a la cima. Aaron Hernández formaba parte de este grupo de élite. Su actuación en la NFL cautivó al público y se ganó la admiración de millones de personas. Pero la vida de Hernández es una historia en la que se cruzan el éxito y la tragedia. Este vídeo narra el escalofriante viaje desde el terreno de juego hasta la sala del tribunal en su ascenso a la cima. ¿Por qué una historia que comenzó como un ídolo en el mundo del deporte terminó en una oscura tragedia? La historia de la vida de Aaron Hernández, del éxito a la tragedia, es una lección inolvidable. Aaron Hernández nació el 6 de noviembre de 1989 en Connecticut. Durante su infancia, el deporte siempre desempeñó un papel importante en su vida. Especialmente durante sus años de instituto, sus logros tanto en fútbol como en atletismo indicaban que se convertiría en una gran estrella en el futuro. Su velocidad, fuerza y comprensión del juego en el campo de fútbol le distinguían de otros jugadores. Durante sus años de instituto, Hernández, que fue tanteado por muchas universidades, fue la estrella del equipo escolar y rápidamente llamó la atención. Su aceptación en la Universidad de Florida fue uno de los puntos de inflexión de su carrera. Cuando se incorporó a los Florida Gators, formó parte de uno de los equipos más fuertes del fútbol universitario. Hernández llamó la atención con su excelente rendimiento mientras jugaba para este equipo. Desempeñó un papel importante en el campeonato de la NCAA que ganaron en la temporada 2008. Durante este periodo, se convirtió en uno de los jugadores indispensables del equipo. Estos éxitos en la universidad le pusieron en el punto de mira no solo del fútbol universitario, sino también de las ligas profesionales. Su fuerte físico, su rápida agilidad y su inteligencia de juego le convirtieron en una estrella potencial en la NFL. Seleccionado en el draft de la NFL de 2010 por los New England Patriots, Hernández impresionó con su talento desde su primera temporada. Su estilo de juego llamó la atención, especialmente jugando en la posición de tight end. La temporada 2011 fue un punto de inflexión para él. Al tiempo que contribuía al éxito de su equipo, también dio un gran paso adelante como individuo. Su rendimiento lo convirtió en uno de los mejores jugadores jóvenes de la liga, y en ese año ya era reconocido como uno de los prospectos más prometedores de toda la NFL. Cuando debutó en la Super Bowl con los Patriots, ya era una estrella para millones de aficionados. Hernández era especialmente conocido por su agilidad en los partidos, su rapidez en el placaje y su pensamiento estratégico. Era una gran amenaza para las defensas rivales y era conocido por su habilidad para romper defensas. Anotaba puntos importantes para su equipo. Sin embargo, detrás de esta brillante carrera, crecía una sombra oscura que nadie percibía. Los conflictos internos de Hernández y los problemas en su vida personal eclipsarían poco a poco su brillante carrera deportiva. Problemas de salud mental, una sensación de seguridad perdida y presiones externas fueron solo algunos de los factores que iniciaron su trágico periplo. Los oscuros puntos de inflexión en la vida de Aaron Hernández empezaron a tomar forma durante los años álgidos de su carrera deportiva. A pesar de ser un atleta de éxito, las dificultades y los malos hábitos a los que se enfrentó en su juventud amenazaron su futuro. La temprana muerte de su padre dejó un profundo vacío en la vida de Hernández. La pérdida de su padre afectó a su salud emocional y psicológica, haciéndole sentir un vacío interior. Como consecuencia de este trauma, Hernández, privado de un buen apoyo familiar, se sintió atraído por el grupo de amigos equivocado y por relaciones perjudiciales a su alrededor. Incluso cuando entró en la NFL, vivía en un mundo secreto al margen de su éxito en el campo. Problemas como llevar una pistola, el consumo de drogas y las peleas en clubes nocturnos tuvieron un profundo impacto en su vida personal. Las turbias relaciones de Hernández, que le rodearon desde muy joven, le empujaron hacia la delincuencia.
El año 2013 fue la vía rápida de Hernández en el mundo del crimen. Su primer delito importante estuvo relacionado con el asesinato de un hombre llamado Odin Lloyd. Lloyd era el novio de la hermana de la prometida de Hernández. Ambos eran amigos íntimos por aquel entonces. Sin embargo, su relación terminó trágicamente de la noche a la mañana. Hernández mató a Lloyd el 17 de junio de 2013 en un campo a las afueras de Boston. Todavía no está claro qué pasó entre los dos esa noche, después de que Hernández conociera a Lloyd y lo recogiera en su coche. Sin embargo, parece que Hernández mató a Lloyd y luego abandonó su cuerpo. El cuerpo de Lloyd fue identificado por las armas encontradas en su coche y las huellas dactilares de Hernández. Al principio, no había sospechas de juego sucio. Sin embargo, la implicación de Hernández no tardó en salir a la luz. Empezaron a salir a la luz los oscuros secretos que rodeaban el incidente y que no eran más que una parte del pasado criminal de Hernández. Entonces, ¿cómo marcó este asesinato un punto de inflexión en la carrera criminal de Hernández? ¿Qué dirección tomó la vida de Hernández después de este incidente? Tras la detención de Aaron Hernández como sospechoso de asesinato, el proceso judicial se volvió bastante complejo y largo. Al principio, el caso del asesinato de Odin Lloyd recibió una gran atención mediática. El cuerpo de Lloyd fue encontrado en una zona boscosa cercana a la casa de Hernández. Inicialmente, el incidente fue visto como un asesinato cometido por Hernández debido a un asunto personal, pero a medida que avanzaba el proceso judicial, la escala del incidente se hizo mucho mayor. En 2014, comenzó el juicio de Hernández y el tribunal cuestionó la veracidad de las pruebas y el testimonio de los testigos sobre el asesinato. Durante este proceso, los motivos del asesinato de Lloyd y cómo se desarrolló el incidente fueron examinados en todos sus aspectos. Tras el asesinato de Lloyd, salió a la luz información sobre cómo Hernández planeó el asesinato, qué estaba Matthew haciendo el día del asesinato y las demás personas implicadas. También se reveló que Hernández llevó una pistola al lugar de los hechos el día del asesinato y que, tras matar a Lloyd en su coche, dejó allí su cadáver y siguió divirtiéndose con un grupo de amigos. A lo largo de los juicios, el equipo de defensa de Hernández presentó diversos argumentos para demostrar que los cargos de asesinato eran infundados. Él se declaró inocente muchas veces, pero las pruebas se iban acumulando poco a poco. Los testimonios de los testigos revelaron el comportamiento sospechoso de Hernández y su historial delictivo. Finalmente, en 2015, Hernández fue declarado culpable de asesinato y condenado a cadena perpetua. Sin embargo, este caso fue solo el principio. El historial delictivo de Hernández se fue extendiendo cada vez más. En concreto, Hernández estaba presuntamente vinculado a otros 2 asesinatos. En 2012, el caso del asesinato de 2 hombres, Daniel de Abreu y Zafiro Furtado, oscureció aún más el pasado de Hernández. Hernández presuntamente cometió los asesinatos porque temía que los testigos le reconocieran. En aquel momento, Hernández estaba implicado en ataques armados y la motivación de los asesinatos era la venganza. Hernández se suicidó en 2017 mientras estaba en prisión. Antes de su muerte, sin embargo, hizo muchas revelaciones impactantes sobre su pasado. Declarando que había pagado por sus crímenes, Hernández devastó a muchas personas y familias. La traumatización de su hijo y su familia cambió para siempre la vida de todos los que quedaron atrás. La muerte de Hernández marcó el trágico final no solo de un criminal, sino de una vida. Posteriormente, hubo diferentes especulaciones sobre la muerte de Hernández en prisión. Según algunas teorías, el suicidio podría haber sido el resultado de su estado psicológico en prisión. Sin embargo, la autopsia realizada inmediatamente después de su muerte aportó pruebas de que la muerte de Hernández fue un suicidio. A pesar de ello, algunos creen que hubo otras razones para la muerte de Hernández. En concreto,
Su familia continuó con los procedimientos judiciales tras su muerte por el impacto de sus defensas en futuros casos judiciales. Las recientes dificultades de Hernández y la confrontación con sus crímenes fueron el punto de inflexión más trágico de su vida. La historia de Aaron Hernández no es solo el drama de una estrella del deporte, sino también una advertencia sobre la delgada línea que separa el éxito del delito. Resulta trágico e invita a la reflexión ver cómo una de las estrellas más brillantes del mundo del deporte se adentró en el oscuro mundo de la delincuencia. Su colapso interior hacia el final de su vida y la forma en que pagó por sus crímenes afectaron profundamente a muchos. La historia de Hernández nos muestra que a veces las estrellas más brillantes pueden conducir a la oscuridad más profunda. ¿Cómo valoras esta historia? ¿Qué opinas de la vida de Aaron Hernández? No olvides compartir tus opiniones con nosotros en los comentarios. También puedes suscribirte a nuestro canal para estar informado de otras historias escalofriantes. Nos vemos en los nuevos vídeos. Adiós.